Continuando el tema, dice en 1 Samuel capítulo 17, versículo 26 y 37, menciona a David en el texto luego de ser elegido, adiestrándose para luchar contra el crimen en el nombre del Dios viviente. ¿Qué quiere decir? ¿Acaso en realidad tiene un cuerpo por, por tener corazón? ¿No? Y así en varios capítulos del Antiguo Testamento da referencia a un espíritu que posesiona el cuerpo humano de los puros, como David, Saúl, Sansón. Por así decir, el espíritu es como poder de Dios, espíritu de conocimiento y fuerza, que se multiplica para entrar en la gente buena que elige Dios, ¿no? Los ungidos, los fieles. Los ungidos son los que son fieles a Dios, ¿no? Esos son los que obtienen poder de Dios, ¿no? Los que es un poder que te da fuerza para cumplir un propósito, una misión que Dios le da a uno. A uno que es ungido le da el poder Dios cuando es fiel y cuando se lo merece, ¿no? Eso quiere decir, eso quiere decir la consagración y ser ungido, ser ungido, ser ungido, elegido, tener poder de Espíritu Santo, ¿no? Poder de Espíritu Santo es como una réplica de su espíritu que tiene un propósito para que tú cumplas. Es como un poder que te da el conocimiento sin que tengas que estudiarlo. Simplemente te da el conocimiento de que lo hagas. ¿No? Ese es el poder del Espíritu Santo. Es un poder. Pero aparte de eso, pero aparte de eso, ¿por qué elige en especial a David? Por ser bueno, fiel a Dios, por puro, ¿no? Como dice en Salmos 89, versículo 27, lo puso como su hijo, el más poderoso de los reyes. Pues David, como el espíritu de padre, está en la batalla, como dice la Reina Valera. Como dice en 1 Samuel capítulo 18, versículo 14, dice, el ángel de Dios está con él o en él. ¿O acaso, o acaso cuando se despertará? ¿De dónde? ¿Del templo o de su estrella? Pero antes de que le pidiera al ángel o arcángel de Dios edificar templo, ya tenía cuerpo. ¿Por qué dice así en Jeremías capítulo 5 versículo 9 que se había de vengar su alma o cuerpo de una malvada nación? ¿No? ¿Por qué el ángel los castigaría? ¿No? Porque el ángel los castigaría, ¿no? O como dice en Isaías capítulo 42 versículo 1, del elegido dice que protegerá a su ungido, porque su alma o cuerpo tiene contentamiento con él, porque le puso espíritu de poder y sabiduría para que hiciera justicia en las naciones, justicia buena, ¿no? Habla como que a su elegido o escogido, Cristo que significa ungido, que le brindó poderes por ser un fiel servidor, porque porque tiempo después en el Nuevo Testamento la sangre de David levantará a David en cuanto a la carne y la sangre. Y el ángel de Dios empieza a volverse uno con él como reencarnación, como dice en San Mateo capítulo 1 versículo 20. Dice, especifica el nacimiento del Mesías, que el Espíritu Santo es, pero que en él, ángel, pero que en el Antiguo Testamento se profetiza antes de su nacimiento, el nacimiento del ungido que es Cristo, el Mesías, como dice en Isaías capítulo 7, versículo 14, que una virgen daría a luz un hijo y le llamarían Emanuel,
que significa Dios con nosotros. Y como dice en Isaías capítulo 9 versículos 6 y 7, versículo 6 dice: porque un niño nació, el hijo al hijo ofreció, se llamará nombre admirable. El, el niño nació y se llamaría nombre admirable, consejero de Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7 de Isaías capítulo 9. Sobre el trono de David y su reino se refiere a que el elegido o Cristo reinaría en la tierra de Jerusalén, por la ciudad de David, en la montaña Sion, por donde está el trono de David. Pero aparte de eso, ¿dónde está el indicio de que Jesús es el ángel de Dios? En Jueces capítulo 13 versículo 18, que le preguntan su nombre al ángel de Yahvé, Jehová, y respondió, es admirable. Como dice Isaías capítulo 9 versículo 6, menciona también de un nombre admirable. Así pues lo eligió a David para que el espíritu del ángel o arcángel morara en él cuando naciera, como Jesús Cristo Emmanuel, como dice en Isaías capítulo 11 versículo 12, reposara sobre él el espíritu de Dios, de sabiduría y inteligencia, consejero de poder, conocimiento y temor a Dios, dando a entender que David se hizo uno con el arcángel, como dice la profecía del libro de Jeremías capítulo 23 versículos 5 y 6. El regreso del remanente, o sea, el elegido, dijo Yahvé, Dios Jehová, que subiría como del sepulcro a David, de nuevo justo, bueno, reinará como rey dichoso, hará justicia y juicio, dice, buena. Y en Jeremías capítulo 23 versículo 6 dice que le llamarán Yahvé, Dios Jehová, como su representante de Dios verdadero, como dice en Éxodo capítulo 23 versículo 21. Dijo el Dios verdadero que en su ángel está su nombre, ¿o no? Es por eso que al Hijo se le puede llamar como al Padre Dios Yahvé Jehová. Y como dice también en Jeremías capítulo 30 versículo 9, que servirán a Yahvé Dios Jehová y a David su rey, que les reencarnaría, dice. ¿Acaso se refería que el Espíritu de Dios sería uno con la reencarnación de David? Y como dice también en Jeremías capítulo 33 versículo 15, 16 y 17. Versículo 15 dice que en esos días sacará a David, renovarán justicia para que haga juicio y justicia buena en el terreno de David, Jerusalén. Supongo que en Judá, en la montaña Sion. El versículo 16 dice que aquellos días Judá será salva y Jerusalén habitará segura y se le llamarán Yahvé, Jehová, justicia nuestra, ¿no? Versículo 17 dice que el trono es de David. El trono es de David para que reine Israel. Y también Ezequiel capítulo 34 versículo 23 y 24 dice del Mesías David, Jesús Emmanuel, que le haría nacer de nuevo como pastor, para que cuida a su buen pueblo, porque él los alimentará como su buen maestro. Versículo 24 dice Yahvé, Dios Jehová, que David le será por príncipe en medio de ellos. O como dice en Ezequiel capítulo 37 versículo 24 y 25, que su servidor de Dios David, de Dios David, sería rey sobre ellos, y todos ellos de la tierra prometida tendrían un solo pastor, y andarán en el camino bueno de Dios, obedeciéndole sus mandamientos mediante la fe con obras buenas, ¿no? Versículo 25 dice que será príncipe también. Entonces, cuando reflexionas bien el sentido, te indica que él es la profecía del nacimiento de Jesús Cristo en raíz y linaje, conforme uno con él, arcángel, como uno solo, o sea, San Miguel Arcángel.
como encargado del paraíso terrenal y celestial. Estando San Miguel Arcángel en espíritu, en David Emanuel Jesús Cristo, ungido, elegido del verdadero Dios, ¿no? Pero regresando al tema del despertar del cuerpo de San Miguel Arcángel, cuando el espíritu regresa a su cuerpo, que tal vez sigue durmiendo en el sol, la estrella resplandeciente de la mañana, ¿o no? Pues volviendo a recordar lo que varios lectores de la Biblia dicen o preguntan: ¿será acaso Yahvé Dios el héroe dormido? O como dicen en la Biblia latinoamericana, apócrifa, en el sentido de que es sarcástica esa Biblia, como dicen en su traducción explicada en el libro de Isaías, versículo 51, versículo 9, que se despierte como en el tiempo antiguo el arcángel Miguel, poder de Dios, ¿o no? Pero ¿de dónde? ¿Que despierte de dónde? O como dice en el libro de Daniel capítulo 12 versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de su pueblo, bueno, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo fue libertado su pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Se levantará o despertará de dónde. Fíjate que yo tengo un indicio muy revelador, que si lo reflexionas al 100%, te darás cuenta de esa auténtica verdad oculta. Por ejemplo, el nombre del infierno lo han confundido con el nombre Seol, que sale 66 veces en la Biblia, confundiéndolo con el nombre Hades, que sale 10 veces escrito en la Biblia Reina Valera, porque no solamente se refirieron solamente a un nombre para referirse a infierno, Hades, porque si te das cuenta, tienen confundido Hades con Seol, que es diferente. Enigma, Hades debería estar 66 veces donde está escrito Seol, y Hades debería de estar escrito donde está escrito Seol. Por si me entendiste, te darás cuenta que lo acomodaron al revés, ¿no? Para ocultar la verdad de cada nombre, como Seol, que si le quitas la letra E, se referiría a Sol, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, el Hades es el infierno, ¿no? El sepulcro donde llevan a los malos, lleva a los malos el ángel para purificarlos, resucitándolos en el infierno, para que se arrepientan de todo lo malo que hayan hecho, y así permanezcan en lo bueno, ¿no? Y así, supongo, salen del infierno, la prisión subterránea, hasta que cumplen con el tiempo de su condena, ¿no? Dependiendo de lo que hayan hecho. Como dice en el libro del Nuevo Testamento en la Biblia en San Lucas capítulo 16 versículo 19 al 31, dice: ¿qué te dice y revela que es verdad? Existe ese lugar de tormento que atormentó a los malvados sin permanecer en lo bueno, ¿no? ¿Por qué los atormentó? Porque no quisieron permanecer en el bueno, por eso. Pero regresando al tema del despertar del arcángel Miguel, ¿no? En el Salmos 139 versículo 8 dice: si subieras a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he allí tú estás. O sea, estará o está en él Sol, o estará dormido, o como dice en Salmos capítulo 78 versículo 38, dice: de su piedad que tiene límites, o sea, misericordia, ¿no? Porque él perdona mientras te arrepientas y permanezcas en lo bueno. Pero el misericordioso perdonaba la maldad
mientras permanecieran en lo bueno, ¿no? Y no los destruía. Y, y aportó muchas veces su ira. Apartó muchas veces su ira. O sea, el ángel. Y no despertó todo su enojo. O sea, ¿será que por perdonarlos no les arrojó toda su destrucción contra la maldad? Continuará.